Buenas tardes, ¿me escuchan? Creo que todavía no lo veo. Bueno, ¿me escuchan mis hermanos? Sí, parece que ahora sí ya está. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bendecidos? Qué bueno. ¿Me regalan una sonrisa? Vamos, alegre, acabamos de cantar. ¿Cuántos motivos tenemos para estar gozosos, ¿no? Alegres, para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios? Sin duda Él nos salvó, nos bendijo de maneras extraordinarias. La Escritura dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, nosotros hemos comenzado una serie, más bien el pastor comenzó la semana pasada, y tenemos la intención, los pastores tienen la intención de tener este estudio, esta serie del libro de Efesios. La semana pasada el pastor comenzó dándonos la introducción al libro de Efesios y los saludos que da ahí en la carta de Efesios en el primero y en el segundo versículo. Y ahí tienen esa imagen que nos muestra la iglesia como un cuerpo. Pueden ver ahí las manitas, los oídos y todos como un cuerpo, es lo que esa imagen está reflejando, tratándonos de decir a través de eso. Entonces la iglesia como un cuerpo, dice, de Cristo. Vamos a ver la siguiente, hermano, por ahí, diapositiva. El pastor estuvo la semana pasada, pues también entre lo que el pastor, entre tantas cosas que dijo entre el video que escuchamos y lo que dijo el pastor, que esta carta está dividida en dos series, dos grandes series. Una que va del capítulo 1 al 3, donde el apóstol Pablo nos habla y nos muestra o nos recuerda todo lo que son la doctrina de la iglesia, en lo que nosotros creemos. Y la segunda porción, que va del capítulo 4 al 6, nos llama o nos muestra, nos enseña cómo aplicar el conocimiento de todas esas verdades de una manera práctica en nuestras vidas. Eso fue lo que el pastor nos estuvo hablando la semana pasada. Él nos dio una información muy buena, ¿no? Nos dijo que para poder nosotros comprender este libro es bueno, yo también los llamo, los animo, es bueno leer, porque la historia sobre Éfeso, sobre esta iglesia en Éfeso, que era una iglesia que se instaló, se puso en un lugar donde había mucha idolatría y donde había muchas cosas, paganismo, una adoración a una diosa Diana o que le llamaban en un idioma y en otro pues le llamaban Artemisa, pero era un centro de idolatría muy grande. Y en medio de ese lugar Pablo llega y instala esta iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como vimos, para nosotros poder comprender, hermanos, yo los animo a que lean capítulos 18, 19 y 20 del libro de los Hechos, que es donde se desarrolla la historia de esta iglesia. El pastor ya habló de eso la semana pasada. También es bueno leer Apocalipsis 2, ahí está la primera iglesia de la que se habla, es Éfeso. Y les animamos a que lean con nosotros este libro. Si ustedes pueden escoger cuando menos un capítulo por día, lo podrían hacer en 10 minutos a más tardar. Pero los animo que si pueden hacerlo en un solo día, repítanlo mientras estamos viendo esta serie. Nos va a ser de mucha bendición a todos. Y el tema que hoy vamos a ver es el que va a nosotros, va a ser del versículo 4 al 6. Ahí, como ven en la diapositiva, el hermano Miguel no le gusta mucho que estemos volteando ya para aquel lado y se nos pasa. Pues, pero las diapositivas no las tenemos aquí, a veces volteamos para verlas ahí. ¿Me pueden decir qué dice ahí? Dice serie de Efesios, dice la iglesia, el cuerpo de Cristo, a nuestra predestinación en Cristo. Vamos a ver hoy es nuestra predestinación en Cristo. Fuimos escogidos y fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Esto ocurrió desde la eternidad. Y hoy la lectura que vamos a tener, esta parte la lectura va desde Efesios 1, del 1 al 14. No sé si por cuestiones de tiempo tal vez nos enfoquemos 6, voy a dar la lectura, pero los versículos o los versos que hoy vamos a estar viendo nosotros van desde el versículo 3 hasta el 6. Ahí nos habla de la elección del cristiano, de la posición del cristiano, del creyente, y cómo todo esto fue por voluntad de Dios. Fue algo soberano, como dijo el pastor hace un momento, un misterio que en su totalidad nosotros no podemos entender ni explicar con nuestras propias palabras, pero que fue algo que Dios hizo a favor nuestro y sin merecer. Entonces la porción que yo voy a leer hoy es Efesios, la tengo aquí en letra grande, por ahí el hermano la va a poner, es Efesios, y solamente como lectura, pero digo, nosotros nos vamos a enfocar la predicación, la enseñanza del día de hoy, del versículo 2 hasta el 6. Vamos a leer por ahí, dice así.
Hermano, lo tiene ahí, dice, bueno, ahí está, dice, somos benditos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes leanlo allá, lo leo acá, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y puso desde el 3, sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros primeramente, dice que esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuál grande privilegio y bendición tenemos todos nosotros que estamos hoy aquí reunidos, Señor. Esa es una invitación que usted sigue abriendo, Señor, a la humanidad entera, Señor Padre bendito, a que vengan a nuestro Señor Jesucristo, Señor, y a poder, Señor, ser partícipes de todas estas bendiciones que usted ha dado desde la eternidad a todos aquellos que creen en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dirija, Padre, este día, tome control de nuestras mentes, nuestros corazones, y que sea el poder de su Espíritu Santo a través de su palabra, Señor, obrando en nosotros para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús, oramos. Amén. Ahora sí, hermanos, sí, vamos a ver qué es lo que tenemos por allá adelante, hermano. ¿Cómo va la diapositiva ahí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice? ¿Me ayudan? ¿Lo leen conmigo? Por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a ir versículo a versículo partiéndolo. ¿Qué fue lo primero que pasó aquí? Que recibimos, Pablo empieza esta porción. ¿Cómo la empieza Pablo? Bendiciendo a Dios. La semana pasada el pastor hablaba de que esta carta fue escrita por Pablo ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo. Está hablando de cuando la persona se habla de santidad, se habla de aquellos que fueron apartados. La Biblia nos expresa de esta manera: de las tinieblas a la luz, del mundo a Cristo, que nos apartó para Él, nos apartó de lo que éramos y nos apartó para Él. Entonces es lo que quería decir santos, pero también habló el pastor de una palabra que quería decir fieles. Aquellos que permanecen fieles a lo que han recibido, a lo que han escuchado, a lo que aprendieron, a lo que se les reveló. ¿Sí me entienden? Entonces decía al principio que esta carta Pablo se las estaba escribiendo, se las estaba redactando a los fieles, santos y fieles en Éfeso. También el pastor nos dijo la semana pasada por ahí que esta carta se creía que no fue dirigida para tratar un asunto en específico y que en muchos de los manuscritos antiguos no estaba la palabra Efesios o a los Efesios, y que por lo cual pudo haber sido una carta que era general. Yo hoy quiero que pongan atención en una palabra que Pablo usa no solamente para dirigirse a la iglesia, sino que él se incluye a momentos con la palabra nos.
nos eligió, haciéndose Él parte de lo que les estaba escribiendo. Entonces Pablo les escribe a estos hermanos que son santos y fieles y que les dice que han recibido gracia y paz, dice, de vosotros, y esa gracia y esa paz vino ¿de quién? Él decía en el versículo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahí estaba bien, hermano. Pero ahora cuando llegamos al versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre. Él ya empieza, tiene en su mente, ya tiene la ¿qué? La gracia y la paz que recibimos. Entonces lo primero que recibimos nosotros es gracia y paz. Pablo habla a estos hermanos, cuando dace los primeros textos ahí de la carta, hablando sobre la gracia y la paz de Dios que recibimos, dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora aquí empieza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es como una oración, es como un himno, llaman los estudiosos, que va desde el versículo 3 hasta el 14, en el que Pablo expresa al principio, en este versículo 3, toda su gratitud, se desborda en alabanza, se desborda en adoración a Dios, por lo que Él tiene ya en mente, todo lo que ha recibido de parte de Dios, antes de comenzar a decir las cosas que nosotros ya hemos recibido. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué fue lo primero que recibimos? Dice que recibimos bendiciones, Él nos bendijo. Y ahora sí va adelante, hermano. Dice, le puse yo ahí en la diapositiva esta, dice, la fuente de la bendición, dice, ¿cuál es la fuente de la bendición? Según el texto que tenías atrás. ¿Quién era la fuente de la bendición? Dios. Dios es la fuente de la bendición, dice, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, hizo que nos bendijo. Entonces la fuente de la bendición es Dios. Ahora, la cantidad y el momento que recibimos las bendiciones, ¿cuándo fue? ¿En el momento que creímos? Antes de la fundación del mundo nos bendijo. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios no es un Dios que sea tacaño, avaro, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual desde la eternidad. Desde antes de que nosotros queríamos, Él ya había predeterminado escogernos y darnos esas bendiciones. Entonces Él es la fuente de la bendición, pero también nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo con toda bendición espiritual. Dice, con toda bendición espiritual. Dice, en los lugares celestiales. Pero ¿quién es? Ahora, el carácter de las bendiciones, ¿cuáles son, hermanos? ¿Qué clase de bendiciones son las que recibimos? Carros, casas, dinero. Aquí muchas veces la gente piensa, si ustedes le pidieran 3 cosas para tener bendiciones, ¿qué cosas pediría? 3 cosas como bendición. Salud, ¿qué es otra, hermana? Mucha gente dice, salud, le voy a dar tantito, salud, dinero y amor. Y ellos consideran que esas son las más grandes bendiciones que nosotros podemos tener. Pero aquí Pablo está hablando del carácter de las bendiciones, y las bendiciones son espirituales. Y cuando la gente y nosotros como creyentes pensamos en esas bendiciones, son bendiciones que le voy a decir, si no tienen precio en el aspecto, que en qué manera se lo digo, que no se pueden comprar con nada material. Que es más, no las podríamos adquirir. Cuando pensamos en las bendiciones que Dios nos ha dado, no se pueden comprar con dinero, no se pueden vender, no son negociables, y aparte, son un regalo de Dios. Solamente Él posee esas bendiciones espirituales. Dios es la fuente, pero Dios usó un ¿qué? Un canal de bendiciones, nos dio un ¿qué? Un agente de esas bendiciones. ¿Por medio de quién fue que nosotros recibimos las bendiciones? Según el versículo 3, dice, en Cristo Jesús. Muchas veces, inclusive el creyente, y paso, cuando vamos comenzando, comenzamos a pensar o tendemos a pensar que si nosotros no tenemos una buena economía, que si nosotros no tenemos una buena solvencia económica, una buena casa, un buen carro, no estamos siendo bendecidos. Pero Dios dice que las bendiciones que Él nos ha dado son espirituales y están en los cielos. ¿Ustedes saben qué dice Filipenses 3:20? Que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, dice, al Señor Jesucristo. Más adelante sigue diciendo que cuando nosotros lleguemos a la culminación de esas bendiciones que ya Dios
determinó que vamos o que son nuestras, dice que cuando Jesucristo venga, Él cambiará el cuerpo de la vergüenza nuestra y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya, con el mismo poder con que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Las bendiciones que nosotros recibimos fue, primero, ¿qué cosa? Que fuimos, ¿qué? Escogidos por Dios. ¿Usted había considerado eso como una bendición? Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios había predeterminado bendecirnos y escogernos. Eso lo vamos a ver ahorita ahí en el versículo 4. Pero esa fue una gran bendición. Y no solamente eso, sino que nos bendice, dice, con toda bendición espiritual. Pero el medio de recibir nosotras esas bendiciones, o más bien el agente o la persona por la que nosotros recibimos esa bendición, es Jesucristo. Dice ahí al final del versículo 3, en los lugares celestiales en Cristo. Si pasa por favor allá al versículo 4, hermano. Dice, según, aquí viene la primera bendición que recibimos de parte de Dios. Según nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Ven cómo no dice que Él nos bendijo en el momento que creímos? ¿O nos bendijo porque nos portamos bien? Vamos a ver lo que dice ahí. Dice, nos bendijo, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha, delante de Él. Entonces nos bendijo con toda bendición, por medio de Jesucristo, es lo que hemos visto hasta ahora, y nos escogió. Pero ¿cuál fue esa bendición que recibimos en Cristo? Que nos, ¿qué? Nos escogió. Y el que Él nos haya escogido, mis hermanos, es lo que nos hace acreedores al resto de todas esas bendiciones espirituales. Pero ¿en quién nos escogió? ¿Por quién nos escogió? Por Cristo. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Los enredo? ¿No? ¿Amén? Están muy serios. Entonces dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que fuésemos santos y sin mancha. Vamos a poner atención aquí, no creo que se me vayan a confundir. Dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero fíjense lo que no dice. No dice que nos escogió por ser santos y sin mancha. ¿Verdad que no dice eso? O sea que no fue por algo que nosotros hicimos. No fue porque fuésemos buenos. Dice que nos escogió para que fuésemos. Y esa palabra quiere decir un presente o progresivo, que es algo constante, algo que se mantiene haciendo, no está en pasado, está en futuro, es un presente progresivo. Está usted santificando, dice, van a ser santos, dice, para que fueran santos y sin mancha. Pero lo que sí no dice es que nos escogió por ser santos y sin mancha. ¿Saben qué era lo que Dios vio en nosotros desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo? Nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. Efesios 2, del 1 adelante, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Que estábamos alejados de las promesas de Dios. Cuando usted lee todo el capítulo 2, 8 ahí, dice que estábamos nosotros como muertos en delitos y pecados, y que éramos hijos de ira, dice, igual que los demás, cuando leemos ahí el versículo 3. Pero más adelante dice que Dios, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dice que por gracia fuimos salvos. Usted se había puesto a pensar en el privilegio, en la bendición, en la misericordia que Dios extendió, en estas bendiciones de esta manera. Que aún sin merecerlo y conociendo Dios nuestra vida, nuestro proceder, no solamente desde la eternidad, Él sabía cada error, cada lugar que íbamos a estar, todos los errores que íbamos a cometer, todo lo que íbamos a hacer, y aún así Él decidió escogernos. Y no solamente eso, vamos a ver en el versículo 5, que no solamente nos bendice, nos escoge, claro que es siempre por Cristo y en Cristo y para Cristo, dice Colosenses también, sino que nos salva, nos limpia. Pero vamos a ver lo que estamos en este momento. Dice
Dice que Él nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos limpios y sin mancha. Eso habla de santidad. Una santidad que nosotros necesitamos y que obtenemos a través de ¿quién? ¿Por nuestros medios? No. Es a través del Señor Jesucristo, a través de la obra, a través de lo que Él hizo en la cruz, su muerte, su resurrección, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Dice que fuimos escogidos en el momento de nuestra elección. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la razón de nuestra elección? Ya se había pasado. Al otro hermano, por favor. Para que fuésemos limpios y sin mancha. La primera bendición, decía ahí en el anterior, fue que, anterior hermano, por favor. La primera bendición que nosotros recibimos es que fuimos, ¿qué? Escogidos. El momento de esa bendición fue en la eternidad, en pasada. Dios desde la eternidad nos había escogido. Y la razón es para que nosotros fuésemos limpios y sin mancha. A la siguiente, hermano. Ya lo leímos el otro también. Dice que Él hizo estas cosas, hermanos, nos salvó. Y podríamos decir que esto tal vez dice, ¿y qué tiene que ver esto con la predestinación, con la salvación? Porque gracias a esto es que nosotros podemos entender. Dice Tito, nos salvó no por obras, lo que les decía. No nos salvó por ser, ¿qué? Limpios y sin mancha. Si nos salvó para que o nos escogió para que fuésemos limpios y sin mancha. Tito dice que nos salvó no por obras. No tenemos nada nosotros que aportar a eso que recibimos de Dios. Ni tuvo que ver con su elección ni con la predestinación, que Él nos escogiera y nos predestinara para ser amados, para ser adoptados como su Hijo, como lo vamos a ver en el versículo 5, sino que dice que nos salvó no por obras de justicia, dice, que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó ¿por qué? ¿Leen ahí? Nos salvó, dice, no, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. ¿Qué dice? Nuestro Salvador. Todo esto lo recibimos ¿en quién? En Cristo. Fuimos escogidos por Dios en Cristo, a través de lo que Él hizo. Entonces, podemos ver claramente que la razón fue que Dios quería que nosotros fuésemos, ¿qué? Limpios y sin mancha, pero en esto no tuvimos mérito alguno. No hay nada que nosotros podamos aportar a eso. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, sino que Dios nos ve con agrado gracias a lo que hizo ¿quién? Jesucristo. Es en Él que somos amados, es en Él que somos escogidos, es en Él que somos bendecidos. Fue en Él que fuimos ¿qué? Predestinados. Fue en Él que nos pusimos en una posición de ¿qué? De privilegio delante de Dios. Tanto así que vamos a ver ahorita en el versículo 5 que fuimos ¿qué? Escogidos, fuimos adoptados como hijos suyos. Dice ahí, según en amor dice, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero que se detenga a pensar tantito en esas palabras. Medítelas, léela una vez más y medítelos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿cómo lo hizo? ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada, otra vez nos muestra que no hay nada que nosotros hayamos podido hacer. ¿Fue por la voluntad de quién? La voluntad soberana de Dios. Yo hice aquí una nota entre mis apuntes, dice, el apóstol Pablo nos deja ver en el versículo 5 que fuimos adoptados como sus hijos, dice, y al ser adoptados tenemos todas las bendiciones en Cristo. Él nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. No fue porque nosotros, hermanos, Dios nos haya visto buenos, o porque no lo hayamos merecido, o porque hayamos hecho algo para que Él nos amara.
sino que Él así lo decidió. ¿Creen que es un privilegio eso? ¿Creen que tenemos una bendición? Para usted, ¿cuál es la bendición más grande que ha tenido? Esta es la segunda bendición que hemos recibido. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la más grande bendición que usted ha recibido de parte de Dios? ¿Qué me diría? Ser salvos. Sí, es una gran bendición. Pero, ¿qué tal considera esta bendición? Voy a decir que antes yo era un hijo de la tiniebla. Ahora soy un miembro de la familia de Dios en la condición de hijo. Amén. Grítele para que se oiga. Pero ¿sabe qué? Sí. Y cada uno de nosotros, todas esas son bendiciones grandes. Esta fue mi sentir, mi pensamiento. Y lo puse aquí, lo anoté para que no se me fuera a olvidar. Dice, esta es la segunda bendición en el orden del texto, en la escritura. Aquí como va en Efesios, dice. Pero la más grande y gloriosa bendición que podemos tener es esta. Y este es mi sentir. Dice, ser llamados hijos de Dios. ¿Se imaginan? Un hombre pecador, perverso, perdido en el pecado, viviendo en las tinieblas, muerto en delitos y pecados, y solo porque a Dios le plació, por ese misterio que nuestra mente ni siquiera nos alcanza para comprender, nos amó tanto así, que ahora por medio de Jesucristo nos hace parte de su familia y nos llama hijos. Romanos dice que podemos ahora en el capítulo 8 que le decimos Abba, Padre. El Espíritu nos llama a llamarle Padre, Abba, Padre, Papito. ¿Se imaginan qué privilegio? Le puse yo al final de la meta, la bendición más grande que podemos recibir es esta, ser llamados hijos de Dios. Y le puse, y somos hijos de Dios gracias a Jesucristo. Es bien claro que el hombre no aportó nada para su elección, ni para su destinación eterna, ni para agradar a Dios, sino que todo lo que somos como creyentes lo recibimos en Cristo. En Cristo. Gloria a su bendito nombre, ¿verdad? Amén. Amén. Dios nos bendijo grandemente. Es por eso que Pablo, cuando comienza, teniendo en mente todas estas cosas que iba a decir, él no comienza diciendo las bendiciones, sino que comienza como bendiciendo y alabando, adorando a Dios por todas las bendiciones que él sabía que había recibido ya de parte de Dios. ¿Usted cree que tenemos motivos para adorar a Dios? Para levantar nuestras manos, para decir cuando escuchamos cosas como estas, gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sí las tenemos. Amén. ¿Me puede dar un gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Pues esas son las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Hay cantidad innumerable de textos donde nos habla de la predestinación, de cómo Dios nos escogió, de cómo Dios nos llamó para ser salvos, nos llamó con un propósito. Hay cantidades innumerables de versos. A mí me encantan las palabras del Señor Jesucristo cuando Él llama a sus apóstoles y les dice a sus discípulos allá en Juan 15, 16. Y perdón, creo que me aceleré y iba hablando muy rápido. Dice que no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. ¿Y los he escogido para qué? Para que den fruto. ¿Y de fruto qué? Permanezca. ¿Se los leo? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis fruto, para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una vez más, ¿por quién es que podemos recibir las bendiciones? Cristo. Dice, para que todo lo que pidas al Padre, ¿quién? En mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, este texto, este versículo 5 me hizo pensar mucho. Y sinceramente a mí este libro de Efesios, cuando yo comenzaba como creyente, me hizo llorar. Especialmente este capítulo 1, y cuando yo leía que Dios me escogió y me predestinó, y me adoptó como su hijo. Y después cuando yo vi en el capítulo 2 que estaba perdido en muertos y delitos y pecados, y que yo merecía la ira de Dios, lo mismo que todos los demás, pero que Él por su grande amor con que me amó me dio vida juntamente con Cristo, no pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos.
y decir, Señor, yo ya no quiero vivir sin ti. Te necesito en mi vida. Porque todo lo tenemos en Él. No hay nada que el Señor haya privado de darnos. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero si usted está esperando recibir del Señor casas, dinero, economía, mantenerse sin problemas, sin nada que afecte su vida, pues entonces no está viendo las verdaderas bendiciones que Dios nos dio. No está viendo claramente las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, pues Él dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos como extranjeros y advenedizos en este mundo en el que vivimos. En un momento el Señor Jesucristo dijo, aunque estamos en el mundo, dice, pero no somos ¿de qué? Del mundo. Él nos escogió, nos predestinó y nos adoptó como sus hijos. Y vamos a pasar Hay muchos textos que yo había puesto ahí, hermanos. Romanos 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué dice? De que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo, es por medio de la palabra el que el Espíritu Santo nos lleva a entender que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también somos ¿qué? Herederos. Y si somos herederos, también somos ¿qué dice? Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con ¿qué? ¿Verdad que no nos habla de pura prosperidad, paz y gozo? ¿Qué está hablando ahí el apóstol Pablo a los romanos? Que dice que somos coherederos con Cristo si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Quiere decir que en esta vida de cristianismo, hermanos, no basta saber que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, que fuimos adoptados como hijos, sino también que en esta vida del cristiano somos llamados ¿a qué? A padecer juntamente con el Señor. Pero Romanos nos dice 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan ¿qué? Para bien. Dice, y sabemos que a los que Dios ama, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, otra vez somos ¿qué? Llamados. Hermanos, aún a pesar de que somos y escogidos, predestinados, vamos a pasar aflicciones, dificultades, pero esto es parte de vivir para Dios, para sus planes, para sus propósitos. Él nos llamó para santificarnos a través de todo el proceso de nuestra vida, para ser limpios y sin mancha. Pero también nos salvó ¿para qué? Vamos adelante, hermano. Dice, bueno, estos son textos que yo he puesto nomás para ver. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere y tiene ¿qué? Misericordia. Otro, hermano. Pero me dirás, esto es para aquellas personas que están aquí. Yo creo que hoy no hay aquí personas que no crean en Jesucristo. Pero nosotros necesitamos dejarles saber a las personas que en la salvación y en cuanto a la elección, tanto de propósito como para nuestra salvación, todo es obra del Señor. Dice que, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. ¿Cómo fue que nosotros fuimos, o por medio de cuál fue el medio que nosotros fuimos escogidos y predestinados y adoptados como hijos? ¿Por medio de la qué? Locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Usted le habla de estas cosas a un judío, ellos no creen aún esto. Ellos piden señales, dice. Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Adelante, hermano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente ¿qué? Tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Todo es en Cristo. Y todas estas cosas de ser escogidos, predestinados, adoptados como sus hijos, por la puro afecto de su voluntad, sin que nada hayamos aportado nosotros, es en este versículo 6, para un propósito en especial. ¿Cuál es? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora entiende por qué Pablo cuando comenzó allí adorando a Dios, alabándolo, exaltándolo. Lo hemos recibido todo sin aportar nada. Se nos hizo un intercambio glorioso. Toda nuestra maldad, nuestros pecados, todo lo que nosotros éramos sabiéndolo Dios, lo quitó de nosotros todo lo malo. Lo imputa en Cristo y de Cristo nos da de su justicia y de su santidad y la aplica a nosotros. Y así quedamos, limpios y sin mancha. Dice, Dios nos bendijo en Cristo y nos escogió desde antes de la eternidad. Esta es una nota que yo hice. Desde antes de la eternidad, para ser adoptados hijos suyos, para reflejar la imagen del unigénito Hijo de Dios ante los demás. Esta es la aplicación práctica a nuestra vida en estos textos. Dios nos bendijo en Cristo. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. Nos escogió desde la eternidad para andar en santidad y ser adoptados hijos suyos, para reflejar la imagen del unigénito Hijo de Dios ante los demás. Dice, y a través de la predicación del Evangelio, para la alabanza de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dios nos predestinó. En esto hay un choque que hay de la predestinación. Y hay dos posturas, calvinismo y arminianismo. Y unos alegan que Cristo nos predestinó, y ahora ya las cosas es como lo hacen, como lo predican y como yo lo he entendido, es que aunque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, Él nos llama a creer por medio del Evangelio ¿en quién? En Jesucristo. Hay una responsabilidad también del hombre de responder ¿a qué? Al Evangelio. Porque aunque Dios nos escogió, nosotros no podemos pensar que Dios nos escogió a unos sí, nos dice que Él sí nos escogió, pero ¿cómo usted va a saber si fue escogido o predestinado o no? ¿Cómo lo sabe? El que cree en Cristo fue el que fue escogido. Por eso es que dice que Él le gustó, le aplació salvarnos por medio de ¿qué? De la locura de la predicación del Evangelio. Porque aunque fuimos predestinados, Dios conoce a los que Él escogió y predestinó, pero ¿verdad que nosotros no? Spurgeon dijo una cosa, Dios sabe quiénes son los escogidos, pero usted y yo no. Por eso yo le predico a tantos como yo pueda de Jesucristo. Porque la manera de saber si fueron escogidos o no, va a ser la manera en que ellos respondan al Evangelio. Son necesarias las tres cosas. Dios quien nos escoge y nos predetermina es solamente por medio de Jesucristo, pero la manera para que nosotros podamos llegar a creer en Jesucristo es por medio de la predicación del Evangelio, y eso es un misterio que solamente Dios puede ¿qué? Entender, y que algún día también nosotros lo entenderemos cuando hayamos llegado en la culminación de esas bendiciones que va a ser ¿qué? La glorificación. Dice, en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Esta es otra nota que hice. En los cielos, en Cristo somos escogidos, somos predestinados, somos santos sin mancha ante Dios, amados de Dios, somos hijos adoptados y somos para la gloria de la gracia de Dios. Fuimos escogidos y predestinados al último, vamos a decir, lo que yo quiero llevarlos para la gloria de Dios, para servir a Dios, para por medio de la predicación del Evangelio glorificar en todo a nuestro Señor y Salvador, o a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Entendieron? Mis hermanos, esto es lo que el Señor, lo que yo pude entender, lo que estuvimos leyendo en esto. Es un reto para nosotros el poder expresar estas cosas, pero quédense claro, Dios lo escogió, lo predestinó, lo adoptó como su hijo,
para la alabanza y la gloria de su nombre, y todo fue en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, Señor, la misma Escritura nos da testimonio de todo lo que usted ha hecho, Señor. Y lo vivimos, Señor, y lo hemos recibido. Y le alabamos, le glorificamos, le exaltamos por tan grande amor que usted nos mostró por medio de Cristo Jesús, Señor. Le doy las gracias, Señor, porque usted nos escogió aún sabiendo nuestras vidas, nuestros errores, todo lo que íbamos a vivir, Señor, y extendió de su gracia y de su misericordia para salvarnos, bendito Dios. Y hoy queremos alabarle en el nombre de Cristo Jesús por esa salvación que hemos recibido. Y nos da consuelo saber, Señor, y aunque usted nos escogió, Señor, hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio, Señor Padre bendito, que pues en su gracia y su misericordia, Señor, usted también nos pueda salvar y abrir los ojos de su entendimiento. Señor, le doy las gracias, Señor, que lo que hoy hemos entendido nos lleve o escuchado nos lleve a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, a servirlo, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Que podamos ser agradecidos a todo lo que usted ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor. Amén.